Hola, gracias por ver este video. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete para más videos como este. El siglo XIX vio a los Estados Unidos transformarse por una de las mayores migraciones en la historia humana. Entre 1820 y 1920, se estima que 60 millones de europeos dejaron sus tierras natales, y más de la mitad de ellos, alrededor de 60 millones, llegaron a los Estados Unidos. Fueron impulsados por la pobreza, la persecución, la hambruna y la agitación política, y buscaron refugio en las promesas de una nueva tierra. Mientras que América ofrecía oportunidades para muchos, el viaje y la posterior integración en la sociedad estuvieron llenos de dificultades, prejuicios y convulsiones sociales. Esta historia no es solo una migración colectiva, sino también de individuos cuyas vidas iluminan las esperanzas, luchas y contradicciones de esta era. ¿Por qué dejaron Europa? Las razones por las cuales los europeos dejaron sus tierras natales eran tan diversas como las personas mismas. La Gran Hambruna de Irlanda, 1845-1852, causó la muerte de más de 1 millón de personas y desplazó a innumerables más. Las familias vendieron todo para pagar el pasaje a América, con la esperanza de escapar de la inanición. Por ejemplo, la familia O'Brien del condado de Cork perdió su tierra debido a un desalojo por parte de un terrateniente y juntaron sus ahorros para enviar a su hijo mayor, Patrick, a Nueva York en 1848. Patrick trabajó como obrero, eventualmente ahorrando suficiente dinero para traer a sus padres y hermanos a América. Como muchos inmigrantes irlandeses, los O'Briens lucharon por adaptarse, pero encontraron consuelo en las comunidades católicas irlandesas de la ciudad de Nueva York. Para los alemanes, las revoluciones fallidas de 1848 y el empeoramiento de las condiciones económicas empujaron a millones a cruzar el Atlántico. Johann Müller, un maestro de escuela de Baviera, huyó después de que su participación en un levantamiento pro-democrático lo pusiera en conflicto con las autoridades locales. Estableciéndose en St. Louis, Missouri, encontró trabajo en una cervecería y se activó en la comunidad germano-americana local, contribuyendo a la preservación de su herencia cultural en América. Los italianos, especialmente de las regiones del sur, fueron impulsados por la pobreza y la sobrepoblación. La economía agrícola ya no podía sostener a la población que crecía rápidamente, obligando a muchos a buscar oportunidades en el extranjero. Una de estas migrantes, Rosa Carbone, dejó Nápoles en 1885 después de que el viñedo de su familia fuera arruinado por una plaga de uvas. Rosa llegó a Boston y trabajó como costurera, eventualmente ahorrando lo suficiente para abrir una pequeña tienda de sastrería. Los judíos de Europa del Este enfrentaron una crisis diferente. Los pogromos en Rusia y Europa del Este, junto con leyes restrictivas que limitaban las oportunidades educativas y laborales de los judíos, forzaron a las familias a huir. La familia Hirsch, escapando de un pogromo violento en Odessa en 1891, embarcó en un barco hacia América. Una vez en la ciudad de Nueva York, se unieron a la bulliciosa comunidad judía en el Lower East Side, donde trabajaron en fábricas de confección y asistieron a teatros yiddish. El viaje a Aggie. América. El viaje a América fue una prueba agotadora. La mayoría de los inmigrantes viajaban en steerage, la clase más baja en los barcos de vapor. Estos compartimentos estaban superpoblados, mal ventilados y plagados de enfermedades. Un compartimento típico de steerage podría albergar de 1,000 a 2,000 pasajeros, apretados en literas con poco espacio para moverse. La comida era mínima, a menudo solo pan duro, sopa y agua, y las condiciones sanitarias eran casi inexistentes. Para familias como los O'Connors de Dublín, el viaje fue una prueba de resistencia. Su hija menor, Mary, sucumbió al tifus durante el viaje, un destino compartido por miles de otros que nunca vieron las costas de América. Los sobrevivientes recordaban la euforia de ver la Estatua de la Libertad por primera vez, un faro de esperanza después de semanas de miseria. Llegada a los Estados Unidos al llegar, los inmigrantes enfrentaron desafíos inmediatos.
En Ellis Island, los recién llegados se sometían a inspecciones para determinar su salud y elegibilidad para entrar al país. Aquellos con enfermedades contagiosas o discapacidades visibles a menudo eran enviados de regreso a Europa, devastando a familias que habían gastado sus ahorros en el viaje. Para los que pasaban, el siguiente paso era encontrar trabajo y vivienda. Muchos se establecieron en centros urbanos como Nueva York, Boston y Chicago, donde los enclaves étnicos proporcionaban redes de apoyo. Los tenementos, edificios de apartamentos superpoblados, se convirtieron en el hogar de millones. Familias enteras a menudo vivían en una sola habitación, compartiendo baños y agua con docenas de vecinos. Las condiciones eran insalubres y los brotes de enfermedades como la tuberculosis eran comunes. Oportunidades y explotación. Los inmigrantes rápidamente se convirtieron en la columna vertebral de la creciente economía industrial de América. Trabajaron en fábricas, construyeron ferrocarriles y cultivaron tierras abiertas por la expansión hacia el oeste. Sin embargo, a menudo enfrentaban condiciones laborales peligrosas y bajos salarios. Los empleadores explotaban su desesperación, sabiendo que tenían pocas alternativas. La construcción del ferrocarril transcontinental, por ejemplo, dependía en gran medida de la mano de obra inmigrante. Los trabajadores irlandeses dominaban la fuerza laboral de Union Pacific, mientras que los inmigrantes chinos trabajaban en la línea de Central Pacific. Los irlandeses a menudo se encargaban de trabajos peligrosos, como volar montañas, y vivían en campamentos improvisados, con poca protección contra los elementos. Mientras tanto, en ciudades como Chicago, inmigrantes italianos y de Europa del Este trabajaban en plantas de empaquetado de carne y acerías. El trabajo era agotador y las lesiones eran comunes. A pesar de estas dificultades, muchos inmigrantes veían estos trabajos como un peldaño hacia un futuro mejor. Tierra y oportunidad. Para aquellos dispuestos a dejar las ciudades, la Ley de Homestead de 1862 ofrecía la oportunidad de poseer tierra. La ley otorgaba 160 acres a los colonos dispuestos a cultivarla durante 5 años. Inmigrantes como Johann Müller, que se mudó al oeste después de trabajar en las cervecerías de St. Louis, aprovecharon esta oportunidad. Müller construyó una granja en Nebraska, donde crió a su familia y contribuyó al desarrollo agrícola del Medio Oeste. Sin embargo, esta oportunidad tuvo un alto costo. La ley de Homestead, junto con políticas anteriores como la Ley de Remoción de Indígenas de 1830, desplazó a tribus nativas americanas de sus tierras ancestrales. La Ley de Remoción de Indígenas obligó a tribus como los Cherokee, Creek y Seminole a reubicarse en territorios al oeste del río Mississippi, a menudo bajo condiciones brutales. El infame Sendero de Lágrimas vio morir a miles de Cherokee durante su marcha forzada a Oklahoma. Las loterías de tierras despojaron aún más a los nativos americanos, redistribuyendo sus tierras a colonos blancos, incluidos inmigrantes. Este proceso exacerbó las tensiones entre los colonos y los pueblos indígenas, llevando a conflictos violentos a través de la frontera, tensiones sociales y los disturbios del reclutamiento. Los inmigrantes en los centros urbanos enfrentaban hostilidad por parte de los estadounidenses nacidos en el país, quienes los veían como competencia por empleos y una amenaza a los valores estadounidenses. Estas tensiones se intensificaron durante la Guerra Civil, particularmente con la introducción de la Ley de Conscripción en 1863. La ley requería que todos los ciudadanos masculinos entre 20 y 35 años se registraran para el reclutamiento, pero permitía a los hombres más ricos pagar 300 sotolós para evitar el servicio, una tarifa muy alta para la mayoría de los inmigrantes de clase trabajadora. En julio de 1863, la frustración estalló en la ciudad de Nueva York. Los disturbios del reclutamiento, liderados principalmente por inmigrantes irlandeses, comenzaron como protestas contra el reclutamiento, pero rápidamente se convirtieron en una rebelión violenta. Los alborotadores atacaron edificios gubernamentales y hogares de personas adineradas antes de volcar su ira sobre los residentes negros, a quienes culpaban de la guerra y sus problemas económicos.
El orfanato de niños de color en la Quinta Avenida fue quemado hasta los cimientos, aunque sus niños lograron escapar. Durante 5 días de disturbios, más de 100 personas fueron asesinadas y miles resultaron heridas. Los disturbios expusieron profundas divisiones en la sociedad estadounidense y destacaron las luchas de los inmigrantes para encontrar su lugar en una nación racial y económicamente estratificada. Políticas de inmigración y caminos hacia la ciudadanía. A pesar de los desafíos, el gobierno de E.U. implementó políticas que permitieron a muchos inmigrantes convertirse en ciudadanos. La Ley de Naturalización de 1790 limitaba la ciudadanía a personas blancas libres, pero a finales del siglo XIX, el proceso estaba abierto a la mayoría de los inmigrantes europeos. Después de 5 años de residencia y una declaración de intención, los inmigrantes podían solicitar la ciudadanía, obteniendo el derecho a votar y poseer tierras. Sin embargo, permanecieron barreras sistémicas para grupos no europeos, incluidos los inmigrantes chinos, quienes fueron excluidos por la Ley de Exclusión China de 1882, crimen y supervivencia. En los barrios inmigrantes superpoblados de ciudades como Nueva York, el crimen se convirtió tanto en un mecanismo de supervivencia como en un subproducto de la pobreza. Pandillas como los Dead Rabbits y los Bowery Boys dominaban las calles, participando en guerras territoriales y robos menores. Estas pandillas, compuestas en gran parte por inmigrantes irlandeses, ofrecían protección a sus comunidades, pero también perpetuaban la violencia y la anarquía. Para los inmigrantes italianos, surgieron redes de crimen organizado como respuesta a la discriminación y las limitadas oportunidades económicas. Figuras como Giuseppe Morello, un temprano líder de la mafia en Nueva York, utilizaban la extorsión y el contrabando para acumular riqueza. Aunque estas actividades criminales empañaron la reputación de las comunidades inmigrantes, también reflejaban la desesperación de las personas que intentaban sobrevivir en un entorno hostil. Contribuciones y resiliencia. A pesar de estos desafíos, los inmigrantes moldearon profundamente la sociedad estadounidense. Construyeron ferrocarriles, fábricas y ciudades. Contribuyeron a la vida cultural, introduciendo nuevos alimentos, música y tradiciones. Los inmigrantes judíos en el Lower East Side, por ejemplo, revolucionaron la industria de la confección, mientras que los canteros italianos ayudaron a construir monumentos como el Puente de Brooklyn. Su resiliencia frente a la adversidad allanó el camino para las generaciones futuras. A principios del siglo XX, muchas familias inmigrantes habían escalado la escalera social, logrando la prosperidad que sus antepasados habían soñado. Los disturbios del reclutamiento y la persecución de los neoyorquinos negros. Los disturbios del reclutamiento de la ciudad de Nueva York, que comenzaron el 13 de julio de 1863, son uno de los episodios más violentos y cargados de racismo en la historia estadounidense. Aunque inicialmente provocados por la oposición al reclutamiento de la Unión durante la Guerra Civil, los disturbios rápidamente se convirtieron en una válvula de escape para el odio racial arraigado y las quejas económicas entre la población blanca de clase trabajadora, particularmente los inmigrantes irlandeses. Los neoyorquinos negros fueron el blanco principal de esta furia, ya que se les culpaba de la guerra y las dificultades económicas enfrentadas por los trabajadores inmigrantes. La violencia comenzó el día después de la primera lotería de reclutamiento, cuando multitudes de hombres blancos, muchos de ellos inmigrantes irlandeses, marcharon por la ciudad, destruyendo propiedades y atacando edificios gubernamentales. Sin embargo, la rabia rápidamente se dirigió hacia los residentes negros. Muchos trabajadores blancos temían que la proclamación de emancipación, emitida por el presidente Lincoln a principios de ese año, condujera a una afluencia de trabajadores negros liberados compitiendo por empleos con salarios aún más bajos. Este miedo había sido alimentado por periódicos y políticos antiabolicionistas, que exageraban la supuesta amenaza que representaba el trabajo negro libre para los medios de vida blancos. Los disturbios descendieron en violencia racial casi de inmediato. Hombres, mujeres y niños negros fueron atacados a la vista.
sus hogares y negocios saqueados y quemados. Uno de los primeros y más brutales actos de violencia ocurrió en el orfanato de niños de color, un edificio de 4 pisos en la Quinta Avenida, que albergaba a más de 200 niños negros. Una multitud de miles asaltó el orfanato, saqueando ropa de cama, ropa y comida, antes de prender fuego al edificio. Aunque los niños escaparon con la ayuda de la matrona y otros empleados, la destrucción del orfanato dejó una profunda cicatriz en la ciudad. Lincherías y violencia de multitudes. Los hombres negros eran especialmente vulnerables a la ira de las multitudes. En toda la ciudad eran golpeados, linchados y mutilados en horribles exhibiciones de brutalidad. Uno de los casos más infames fue el de Abraham Franklin, un hombre negro que fue arrastrado por las calles por una multitud, golpeado hasta quedar inconsciente y colgado de un poste de luz. Su cuerpo fue incendiado mientras la multitud aplaudía. Otra víctima, William Jones, un obrero, fue atacado mientras caminaba a casa. Fue golpeado hasta la muerte y su cuerpo fue dejado en la calle como advertencia para otros. En algunos casos, los residentes negros fueron asesinados simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un trabajador de muelle llamado Isaac Cortland fue perseguido por una multitud después de salir del trabajo, acorralado y linchado. Marineros y estibadores negros eran sacados de los barcos y golpeados o asesinados, sus atacantes culpándolos de quitar empleos a los trabajadores blancos. Incluso los hombres negros que habían luchado en el ejército de la Unión no fueron perdonados. Los veteranos que regresaban a casa eran atacados por multitudes que los veían como símbolos de los mismos cambios que se oponían. Ataques a mujeres y familias negras. Las mujeres y familias negras también fueron blanco durante los disturbios. Los hogares fueron asaltados e incendiados, obligando a las familias a huir con las posesiones que podían llevar. Muchos buscaron refugio en estaciones de policía, iglesias o en las casas de vecinos comprensivos, pero incluso estos espacios no siempre eran seguros. Las mujeres negras fueron agredidas y las madres fueron separadas de sus hijos mientras corrían por seguridad. Algunas familias nunca se reunieron, sus seres queridos fueron asesinados o desplazados durante el caos. Una historia particularmente angustiante es la de una lavandera negra, Sarah Lynch, quien intentó proteger a sus 2 hijos cuando una multitud irrumpió en su hogar. Ella escondió a sus hijos debajo de una cama y enfrentó a los atacantes sola, suplicando por sus vidas. Aunque fue golpeada severamente, su valentía permitió que sus hijos escaparan por una ventana trasera y encontraran refugio en una iglesia cercana. Trabajadores negros perseguidos. Los estibadores negros de la ciudad fueron un foco particular de la ira de la multitud. A principios de 1863, las protestas de estibadores irlandeses contra la contratación de trabajadores negros ya se habían vuelto violentas, ya que los empleadores habían comenzado a usar trabajadores negros para romper huelgas. Durante los disturbios, las multitudes descendieron sobre los muelles, atacando a cualquier trabajador negro que encontraran y destruyendo negocios que los empleaban. El objetivo no solo era infligir violencia, sino borrar la presencia de trabajadores negros de la ciudad por completo. Un estibador negro, John Copeland, logró escapar de una multitud atacante, nadando a través del río Hudson hacia Nueva Jersey. Muchos otros no tuvieron tanta suerte. Fueron golpeados hasta la muerte o arrojados al agua para ahogarse. La violencia efectivamente terminó con la capacidad de muchos trabajadores negros para encontrar empleo en los muelles, ya que el miedo los llevó a abandonar la ciudad o abandonar sus oficios. Las secuelas para los neoyorquinos negros. Los disturbios del reclutamiento tuvieron un impacto catastrófico en la comunidad negra de la ciudad de Nueva York. Barrios enteros fueron destruidos y cientos de familias negras quedaron sin hogar. Las iglesias y las sociedades de ayuda mutua lucharon por cuidar a los desplazados, pero la magnitud de la destrucción dificultó la recuperación. Muchos residentes negros huyeron completamente de la ciudad, buscando seguridad en lugares como Brooklyn, Nueva Jersey e incluso Canadá.
La población negra de la ciudad, que era de más de 12.000 antes de los disturbios, cayó a menos de 10.000 para 1865, la cifra más baja desde 1820. El impacto psicológico fue inmenso. Para los sobrevivientes, los disturbios fueron un recordatorio claro de la precariedad de sus vidas en una ciudad donde no solo eran marginados, sino violentamente atacados. La destrucción de instituciones como el orfanato de niños de color simbolizó la eliminación de los progresos logrados por la comunidad negra de la ciudad, mientras que los ataques a individuos subrayaron la magnitud del odio que enfrentaban. Justicia limitada. Después de los disturbios, hubo poca rendición de cuentas para los perpetradores. Aunque tropas federales restauraron el orden y algunos alborotadores fueron arrestados, la mayoría escapó del castigo. Los líderes políticos, incluido el gobernador de Nueva York, Horatio Seymour, quien había opuesto la ley de reclutamiento y parecía simpático a los alborotadores, solo ofrecieron una condena tibia de la violencia. El alcalde George Opdyke, un republicano, pidió la intervención de tropas federales, pero se abstuvo de declarar la ley marcial. Para los neoyorquinos negros, la justicia y la restitución eran inalcanzables. Los propietarios que perdieron hogares y negocios recibieron poca o ninguna compensación por sus pérdidas. La ciudad hizo esfuerzos para reconstruir, pero las cicatrices de los disturbios persistieron durante décadas. Legado de los disturbios. Los disturbios del reclutamiento siguen siendo un momento definitorio en la historia de la ciudad de Nueva York, destacando las profundas divisiones raciales y de clase de la época. Para los inmigrantes irlandeses, los disturbios fueron tanto una reacción a sus luchas económicas como una trágica expresión de su propia marginación. Para los neoyorquinos negros, los disturbios fueron un asalto devastador a sus vidas y medios de subsistencia, destrozando cualquier ilusión de seguridad que pudieran haber tenido en la ciudad. Sin embargo, a pesar de este oscuro capítulo, la comunidad negra demostró una resiliencia notable. En 1864, menos de un año después de los disturbios, la ciudad de Nueva York vio la formación de su primer regimiento totalmente negro voluntario, el 20º Infantería de E.E.U. coloreada, que marchó orgullosamente por las calles en su camino para unirse al ejército de la Unión. Las iglesias negras, las sociedades de ayuda mutua y los líderes comunitarios trabajaron incansablemente para reconstruir, preservando su cultura y luchando por la justicia incluso frente a una adversidad abrumadora. Los disturbios del reclutamiento sirven como un recordatorio del costo del odio y la desigualdad descontrolados, pero también son un testimonio de la fortaleza de aquellos que perduraron y reconstruyeron después de uno de los momentos más oscuros de América. Las cicatrices dejadas por los disturbios continúan dando forma a las conversaciones sobre raza, trabajo y pertenencia en la ciudad hasta el día de hoy. Legado. La ola de inmigración del siglo XIX dejó una marca indeleble en los Estados Unidos. Fue una época de oportunidad y exclusión, de esperanza y dificultad. Para los millones que cruzaron el Atlántico, América era una tierra de promesas, pero venía con un precio. Su legado es un testimonio de las complejidades de construir una nación y del espíritu duradero de aquellos que buscaron hacer de América su hogar.